Si entiendes el átomo lo suficiente como para visualizarlo de estas formas, significa que conoces lo suficiente como para saber más de teoría atómica que los científicos de hace 100 años, y mucho más que los que hicieron la primera propuesta de este concepto hace 2500 años. Durante este tiempo fue que el filósofo griego Demócrito expresó que la materia estaba compuesta de partículas muy pequeñas. Demócrito nunca pensó que las partículas eran algo especial. La lógica detrás de este concepto fue que si cortabas algo por la mitad las suficientes veces, eventualmente llegarías a una partícula que no ibas a poder cortar más. Nombró estas partículas como átomos, que también significa indivisible o indestructible. En pocas palabras, Demócrito pensaba que el hierro estaba hecho de partículas de hierro, el barro de partículas de barro y el queso de partículas de queso. El hecho es que este concepto tiene mucho sentido cuando no tienes acceso a microscopios electrónicos, a rayos catódicos o el trabajo de generaciones de científicos anteriores. Porque la teoría atómica como la conocemos hoy es el producto de cientos o si no miles de conceptos como estos, y como ha sido en el caso de toda la ciencia, cada científico construyó encima de lo que se había aprendido antes. Cualquiera pensaría que luego que Demócrito surgió con la idea general de los átomos, sería fácil tomar esta pelota y correr con ella. El próximo gran desarrollo de esta idea no surgió hasta 2300 años después, con aportes como los del químico francés Lavoisier, quien propuso la ley de conservación de la materia, lo cual estipula que si la materia cambia de estado o forma, la masa se queda igual. También John Dalton, quien propuso que los elementos existen como empaques de materia con propiedades químicas únicas. Gracias a estas y otras grandes mentes, para el principio de los años 1800, tuvimos un mejor entendimiento del comportamiento general de los átomos. La próxima pregunta lógica fue ¿por qué? ¿Por qué se comportan de la manera que lo hacen? Esto llevó por consecuencia a la investigación de la estructura atómica. En los años 1870 los científicos empezaron a explorar de qué estaban hechas las cosas usando tubos de descarga, básicamente tubos con gas dentro y electrodos en cada extremo, lo cual emiten luz cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellos, lo que hoy llamamos luces de neón. Y porque esta luz se producía por un electrodo negativo se llamó rayos catódicos. Pero en 1886 el físico alemán Goldstein encontró que los tubos también emitían luz desde el electrodo positivo, un rayo de luz en la dirección opuesta, lo que significó que también hay una carga positiva en la materia. Goldstein no comprendió qué había descubierto aquí. Los científicos tampoco habían entendido lo de la carga negativa en los rayos. Entonces el físico inglés Thomson llevó la investigación del tubo de descarga mucho más lejos. Viendo cuánto calor producían los cátodos, él pudo estimar la masa de los rayos y resultó ser 1000 veces más liviano que el hidrógeno, lo más liviano conocido para ese tiempo. Thomson concluyó que los rayos no eran rayos, sino que eran partículas de carga negativa muy livianas y muy pequeñas, lo cual llamó corpúsculos. Nosotros le llamamos electrones. Aunque no entendimos qué forma tomaban, sabíamos que había carga positiva y negativa en la materia. La próxima pregunta fue, ¿cómo estaban estas cargas ordenadas en el átomo? Thomson sabía que en general el átomo tenía una carga neutral, así que imaginó que los electrones de carga negativa debían estar distribuidos al azar en una matriz de carga positiva. Lo familiarizó con un postre inglés que llamó el modelo del pudín de pasas, la matriz positiva siendo el pudín y los electrones distribuidos al azar, las pasas. El próximo gran paso para el desarrollo de la teoría atómica fue tomado por Ernest Rutherford en 1909. Diseñó un experimento usando un laminado de oro extremadamente fino y una pantalla cubierta con sulfuro de zinc. Bombardeó el laminado usando partículas alfa, lo cual él no sabía lo que eran. Solo sabía que se producían por la descomposición de radio, que tenían carga positiva y que eran muy pequeñas. Él esperaba que las partículas atravesaran el laminado de oro sin desviación. Las partículas hicieron exactamente eso, pero algunas partículas se desviaron en ángulos diferentes. La única explicación para esto fue que toda la carga positiva del átomo, la carga que iba a desviar las partículas alfa, deberían estar concentradas en un área muy pequeña, un área que llamó el núcleo. Porque la mayoría de las partículas alfa pasaban por los átomos sin desviarse, Rutherford concluyó que la mayor parte del átomo es espacio vacío, y tenía razón. Rutherford luego descubrió que si bombardeaba nitrógeno con las partículas alfa, se creaban muchos iones de hidrógeno. Él correctamente supuso que estos iones positivamente cargados no eran hidrógeno, sino partículas fundamentales, los protones. Ahora nos acercamos a la realidad. Estos científicos tenían una muy buena idea de la estructura del átomo, solo tenían que averiguar qué hacían los electrones. Y aquí entra Niels Bohr. En 1911, el mismo año en que los resultados de Rutherford fueron publicados, Bohr viajó a Inglaterra a estudiar con Rutherford.
Con el tiempo, Bohr se dio cuenta que los principios matemáticos de Planck y Albert Einstein en la energía electromagnética se podían aplicar al modelo atómico de Rutherford. Su análisis del experimento del laminado de oro y los cálculos en los ángulos de las partículas alfa le permitieron predecir la posición más probable de los electrones en el átomo. El modelo resultante de Bohr, algunas veces llamado el modelo planetario, es familiar para la mayoría de personas, incluso para ti. Representa a los electrones orbitando alrededor de un pequeño núcleo central. Cada orbital puede tener un número específico de electrones que se relaciona con los niveles de energía en el modelo moderno del átomo, pero como todos los científicos mencionados aquí, Bohr está fantásticamente correcto, pero también erróneo. El problema eran los electrones. Fue el físico alemán Werner Heisenberg que hizo que todo el mundo entendiera qué tan grande el problema de los electrones era. Usando unos métodos matemáticos, él demostró que es imposible saber con precisión la posición de un electrón o ninguna partícula subatómica. Entonces, si no puedes saber dónde están los electrones en un átomo, no puedes decir que están alineados en orbitales circulares. Entonces, él y una ola de físicos y químicos propusieron una teoría nueva, la teoría cuántica, que propone que los electrones no son partículas ni ondas, sino que tienen propiedades de ambas y de ninguna. La posición de los electrones alrededor del núcleo solo pueden expresarse en términos de probabilidad, es decir, ciertas regiones como nubes donde es más probable encontrarlos, y estas regiones son las que llamamos orbitales. Sí, los mismos orbitales de los que hemos estado hablando, los que llevan los nombres S, P, D, F, y que también forman enlaces pi y sigma. Esas son las cosas que Heisenberg predice, y este es el entendimiento moderno de los átomos. Y ahora lo sabes, todas las personas mencionadas y más pusieron sus cabezas juntas en el tiempo para construir esta corriente y este elegante entendimiento de la teoría atómica. Después de 2500 años, aunque no puedes ver los átomos, podemos visualizar su aspecto y cómo trabajan, porque una asociación de científicos contribuyeron pequeñas partes a este fascinante retrato.